Yo reconozco mi admiración por René Descartes, uno de los hombres que más ha aportado a la humanidad en matemáticas, en geometría, en medicina, en psicología, en tantos y tantos campos, pero tengo que reconocer que fue un hombre muy miedoso. Hasta tal punto que cometió quizás uno de los mayores errores que se siguen conservando en la filosofía. No lo culpo a él totalmente, sino que cada uno es responsable de sus actos y cada uno tiene que apechugar con todo aquello que piensa y hace. Pero Descartes, debido a su gran miedo, teniendo en cuenta que quemaron a Giordano Bruno en la hoguera, que Galileo Galilei tuvo que adjurar y renunciar de todas sus investigaciones. Teniendo en cuenta todo esto, él, Descartes, se le ocurrió una estrategia para que no le hicieran nada, para que él pudiera seguir con sus trabajos sin que lo pudieran acusar de herejía. Y para esto ideó el discurso del método, que es la introducción a un libro suyo amplio sobre geometría, planetas y demás cosas. Y luego posteriormente meditaciones metafísicas. En estos libros lo que hace es confirmar el aristotelismo, que tantísima gente o una gran parte de filósofos de la época pues detestaban, porque el aristotelismo y en consecuencia también el platonismo intentan definir la realidad a través de la razón. Es desde la razón como se concibe todo el mundo. Y aquí ya hubo mucha gente, Thomas Hobbes, Gómez de Pereira, Juan Luis Vives, toda esta gente estaba en contra del aristotelismo. Pero claro, esto tenía sus riesgos porque partiendo del aristotelismo y luego de Tomás de Aquino y todo esto, pues a través de la razón se demostraba la existencia de Dios. De ahí la teología. La teología intentaba, con la razón, demostrar a Dios. Y la razón era lo absoluto. Y claro, esto inducía a muchísimos errores. El mismo Francis Bacon arremete contra Platón y arremete contra Aristóteles. Y es que cuando la filosofía se deja dominar por la razón, desaparece la esencia de la filosofía. Esto ya ocurrió en tiempos de Platón y de Aristóteles. Porque la filosofía no comenzó ni con Sócrates, ni con Platón, ni Aristóteles. La filosofía es mucho más antigua. Ya sé, hay autores que la achacan a Pitágoras. Y la filosofía en sí, si vamos a la etimología, pues es amor a la sabiduría. Y la sabiduría tiene que ver con sabor, con saborear, con degustar la vida. De hecho, hay un filósofo al que Platón odiaba profundamente, llamado Demócrito, que cuenta algún autor que Platón iba buscando sus libros para quemarlos, odiaba a muerte a este filósofo.
a Demócrito, porque era una persona sonriente, que disfrutaba de la vida, y pretendía que sus obras y su filosofía fueran para aprender a vivir, saboreando, yendo al origen de la palabra, saboreando la vida. Pero Platón, que estaba obsesionado con el tema de las ideas y la razón, le parecía vulgar todo esto. Al final salió ganando Platón, salió ganando Aristóteles, que aunque Aristóteles criticara la teoría de las ideas, fortaleció la razón si cabe aún más que Platón. Y el aristotelismo inundó el mundo de la filosofía y le quitó toda la alegría, le quitó toda la belleza, le quitó a la filosofía toda la capacidad que ésta tenía para que la gente supiera vivir bien. A través de la Edad Media siguió el aristotelismo y esta oscuridad, y hubo así como pequeños puntos de luz. Por ejemplo, San Isidoro de Sevilla, que en sus etimologías habla precisamente de esto. Coge la palabra filosofía, que es amor a la sabiduría, y habla de que sabiduría tiene relación con sabor, porque es el degustar los conocimientos y aplicarlos a la vida, degustando esto también, cómo verdaderamente podemos llevar una buena vida, y esto es el origen y el fin de la filosofía. Pero esto fue en el año 600, San Isidoro de Sevilla, pero hubo poca gente que cayó en la cuenta de esto. Entonces ya por el 1500 o por ahí, pues los autores que he mencionado, Pereira, Vives, Hobbes, Descartes, pues estaban en contra de este aristotelismo. Pero como ya he dicho, para cubrirse las espaldas, René Descartes se le ocurrió la idea de, en 2 libritos cortos que ya he mencionado, el discurso del método de meditaciones metafísicas, pues se le ocurrió halagar, engrandecer la razón hasta su nivel máximo, hasta tal punto que la razón era capaz de dar cuenta de Dios, demostrar la existencia de Dios y la existencia del alma. Toma ya, nada menos. El que habla de evidencia en todos sus escritos se contradice radicalmente, pero radicalmente. Y se contradice radicalmente precisamente por querer contentar a estos teólogos. De hecho, el discurso el Meditaciones Metafísicas, se lo dedica a los teólogos de la Fleche, a los doctores de la Fleche. Por esto quería agradarles, para que intentar congraciarse con ellos y que no lo encerraran por sus descubrimientos. Pero claro, esto sentó un precedente, y es que se tomaron en serio la obra de Descartes. El que la escribió simplemente para guardarse las espaldas, estando totalmente en contra de lo que decía. Esta obra se tomó en serio, se aumentó la razón de Aristóteles hasta el infinito, y ahí la filosofía cayó en una desgracia totalmente profunda. Descartes, en las meditaciones metafísicas, dejó alguna pista para que la gente inteligente pues no cayera en el error de tomarse en serio su libro.
dejó pistas a lo largo del libro diciendo que nadie le tomara en cuenta, que todo lo que escribía allí era solamente para uso propio, que nadie siguiera su camino. Y en el mismo libro empieza con la teoría del sueño, que no podemos saber si estamos despiertos o dormidos. Eso justamente al principio, justamente al final dice que se da cuenta que se avergüenza del error tan grande que ha cometido, porque es muy fácil distinguir al sueño de la vigilia, porque en la vigilia hay continuidad y podemos unir varias partes de la realidad, y en el sueño no. Esto nos viene a decir, pues eso, que al principio estaba totalmente equivocado, y con esto quiere dejar el mensaje oculto de que toda su obra es un error. Porque no tiene lógica que una persona que se da cuenta de un error lo cite al principio del libro y al final lo corrija. Es un libro, estás escribiendo. Si tú te das cuenta que cometes un error sobre el sueño, pues simplemente lo eliminas. Y él no lo eliminó, lo dejó al principio y al final. Y lo del medio, pues corre el mismo camino. Todo es un error. Claro, pero la gente estaba tan ávida de razón que no reparó en esto. Y se lo tomaron en serio. Mucha gente se tomó en serio. Hubo gente que lógicamente lo criticaron, como Thomas Hobbes y algún otro filósofo, y llevaban razón en criticarlo, porque es una aberración. O sea, el discurso del método y meditación en metafísica es una aberración para la filosofía. Pero, curiosamente, son los libros que estudian nuestros hijos en el instituto. Es increíble, esto de risa. Y son los libros más leídos, más citados de Descartes. Hasta tal punto que hay gente que se obsesionó con estos libros, filósofos de renombre. Filósofos como por ejemplo Edmund Husserl. Edmund Husserl se obsesionó con meditaciones metafísicas. Y de ahí pues las barbaridades que escribió el hombre este, que tuvo un montón de discípulos, y todo era razonar y razonar, y de ahí tuvo a discípulos aventajados que escribieron obras tremendamente torpes sobre la razón, que no entendía nadie y que era solamente razonar y razonar. Y es que la razón, por la mera razón, entra en locura. Y esto se sabe en los filósofos que leemos. Martin Heidegger, en su serie Tiempo, es un libro incomprensible. Martin Heidegger acabó loco y acabó ayudando al nazismo a elaborar sus teorías. Ahí vemos la locura de la razón de los filósofos. Martin Heidegger, gran filósofo, apoyando ahí al nazismo y creando argumentos para el exterminio nazi. Así es la razón. Por la sola razón se vuelve absolutamente loca. Y luego pues Kant, totalmente loco. Hegel, totalmente loco. Marx, totalmente loco. Nietzsche, totalmente loco. Curiosamente, Nietzsche intentó eliminar a la razón, porque tuvo esa inteligencia de decir que la razón era locura. Pero él, que había leído tanta filosofía, no pudo escapar de la mordaza, de la presa de la razón, y quiso justificar la razón, eliminar la razón con la propia razón. Y aunque intentó recortar sus argumentaciones y hacer filosofía a martillazos para no caer en la argumentación filosófica, acabó razonando y razonando contra la razón. Cuestión esta que le llevó a una gran angustia, por la cual, según reconoce él en sus cartas, se atiborraba a opio, y esto lo llevó a la locura. Loco. Y Carlos Marx no
No estuvo menos loco que dejó morir de hambre y frío a sus hijos y a su mujer, a sus niños pequeños. Y sus hijas mayores vieron tanta angustia ahí que las dos se suicidaron de mayores, las que superaron la niñez. La razón por la sola razón es locura, totalmente locura. Y en fin, todo esto se lo debemos en parte a René Descartes, que su inteligencia y su influencia hizo que este escrito que le escribió halagando las pasiones de los razonadores, esto hizo elevar la razón a un nivel tan alto que hoy en día sigue la filosofía metida en esta espiral y sigue la gente destruyéndose con la razón. Menos mal que hay poca gente que le da por el tema de la filosofía. Y esto es serio, porque ya no solamente que se destrocen a nivel personal, con angustias y tal, sino que crean angustias a todos los que lo leen, viendo siempre el lado negativo de las cosas, el sufrimiento, las penalidades. Y algunos grandes filósofos, por ejemplo Deleuze, que intentan crear una filosofía según él y algunos como él, llamada vitalismo, acabó suicidándose. Se tiró por el balcón. Esto lo comenté yo en un grupo y una persona que suponía amigo mío se enfadó muchísimo, me bloqueó el teléfono y ya no me ha vuelto a mirar a la cara, porque me dijo que era de muy mal gusto, que dijera esto de Deleuze, que se había suicidado siendo un gran filósofo, y que de qué le valió el vitalismo para tirarse por el balcón a los 69 o 70 años. Pero si observáis, el mal gusto realmente lo tuvo Deleuze, que se tiró por el balcón del sexto o séptimo piso y se estampó contra el suelo, esparció todos los sesos por la acera, y todavía hoy los niños que estaban jugando a la pelota abajo están yendo al psiquiatra o al psicólogo para asumir esa realidad. El mal gusto fue de Deleuze. Porque si realmente es a través de filosofar y entra en angustia y se quiere suicidar, lo más lógico es que defienda su postura y convoque a sus amigos y debata sobre el tema del suicidio. Como hizo el español Ramón San Pedro, que él quería suicidarse y abogaba por el derecho a acabar con la vida. Era una persona que estaba tetrapléjico y no podía moverse. Pues esto es lo que tenía que haber hecho Deleuze. Si considera que dentro del vitalismo lo mejor es suicidarse, pues que coja y habrá un debate. Pero no, él se dedicaba a razonar y a razonar, elucubrando con mil cosas. El que escribió 2 libros sobre Nietzsche, en el libro de Nietzsche y la filosofía, dice que la filosofía tiene que servir para entristecer, porque una filosofía que no entristece no sirve para nada. Tiene que ser una filosofía que zarandee la realidad, que la critique, que la destroce. Claro, al final el destrozado fue él, el destrozado, el que se tiró, pum, y se reventó en el suelo. La razón, por la sola razón, entró en locura. Así que este es el motivo. Y esto es una cosa que tenemos que tener en cuenta, porque los filósofos de hoy en día no se dan cuenta de hasta qué punto la razón los está destrozando. Y mira que he conocido a personas destrozadas. Yo mismo llevo 10 años leyendo filosofía compulsivamente, y menos mal que me he dado cuenta, o a lo mejor no, o a lo mejor también yo estoy un poco loco ya,
y, y no tengo marcha atrás, quién sabe. Pero de momento aspiro a no leer más tonterías y a intentar coger lo mejor de la filosofía, de la sabiduría, de saborear la vida y disfrutar de esta realidad que nos ha tocado vivir. Porque hay otra cosa también que los filósofos tan pesimistas, desde Descartes, Kant, Hegel, para acá, es el pesimismo filosófico. Pesimismo filosófico. Qué barbaridad, pesimismo filosófico. Cuando se trata de que la filosofía debería de servir para el optimismo. Incluso el Voltaire, el gran Voltaire de la Ilustración, nos dice que esta es la peor vida posible. Y es que, veamos a ver, uno de los aspectos por los cuales los filósofos caen en angustia y en depresión, dice, es que me voy a morir. El mismo Helmut Husserl, el último año antes de morir, decía, si es que estoy empezando ahora, ¿cómo me puedo morir? Y se entró en angustia. Y esta es la cuestión. O sea, no puedes estar empezando al final de tu vida, cuando ya tienes 70 años, 80 años. Tienes esta vida para hacer lo que tengas que hacer. Porque claro, los filósofos razonadores entienden que la muerte es un fracaso, porque cuando ya han llegado al culmen, se muere. Pero esto no funciona así. Y os voy a citar a un autor que, pues eso, como he dicho, yo no le tengo ningún aprecio, ni a Platón ni a Sócrates. Pero Platón reconoce que hay otra vida. Y que esta vida simplemente es para hacer lo que tengamos que hacer. Bueno, Platón, como lógico razonador, lo pone todo en negativo, ¿vale? Y habla de los castigos eternos. Os leo el pasaje que está al final de su libro La República. Dice, lo principal, decía, era que cada uno era castigado 10 veces por cada una de las injusticias que había cometido durante la vida, que la duración de cada castigo era de 100 años, duración natural de la vida humana, a fin de que el castigo fuese siempre de décupulo para cada crimen. Y así, los que se han manchado con muchos asesinatos, que han vendido los estados y los ejércitos, que los han reducido a la esclavitud o que se han hecho culpables de cualquier otro crimen semejante, eran atormentados con el décupulo por cada uno de estos crímenes. Aquellos, por el contrario, que habían hecho bien a los hombres, que habían sido justos y piadosos, recibían en la misma proporción la recompensa de sus buenas acciones. Respecto a los niños muertos luego de su nacimiento, daba detalles que es superfluo referir. Había, según su historia, recompensas más grandes aún para los que habían honrado a los dioses y respetado a sus padres, y suplicios extraordinarios para los impíos, los parricidas y los homicidas a mano armada. O sea, a los razonadores, le digo yo, si amáis tanto a Aristóteles y a Platón, joder, aprender de él. Platón dice que hay otra vida, que cuando muramos hay otra vida, y continúa, ya está. Y es un tema que recogió el cristianismo. Esta vida no acaba aquí. Entonces se trata de llevar una buena vida, según entiendo yo, una vida de placer intenso, de disfrutar mucho de la vida, y entonces en esta misma medida, si has disfrutado mucho y has creado cosas buenas y positivas, pues sigues en otra vida, en otro espacio, en otro tiempo, en otro lugar. Así de sencillo. Claro, esto de la razón no se entiende, porque la razón no puede captar el más allá, ni puede captar al Dios la razón. El alma y a Dios lo captamos por evidencia. Porque Descartes, un poco arrepentido de la fama que estaba teniendo su libro, años después, escribió un libro que se llama Los principios de la filosofía,
Y en este libro pues intenta decir, no seáis estúpidos, no entendáis la frase esa de yo pienso, luego soy, como que esta frase se llega ya a través de la razón y que es la razón la que entiende todas las cosas, no seáis tan estúpidos. Y lo dice de la siguiente forma. Existen nociones que son tan claras por sí mismas que al pretender definirlas según el estilo de la escuela se las oscurece. Es más, estas nociones no se adquieren mediante el estudio, no se adquieren mediante la razón, sino que nacen con nosotros, son evidentes. Que hay un Dios es evidente, que existe el alma es algo evidente, que con la razón no vamos a entender nunca. Esto último lo he dicho yo. Sigo la cita. No explico en este lugar otros diversos términos de los que ya me he servido y de los que he de hacer uso en adelante, pues no creo que alguno de los lectores de mis escritos de meditaciones metafísicas, esto lo apunto yo, sea tan estúpido que no pueda llegar a comprender por sí mismo lo que tales términos significan. Además, he observado que los filósofos, al intentar explicar mediante las reglas de su lógica lo que por sí mismo es manifiesto, solamente han logrado arrojar oscuridad sobre ello. Así pues, al afirmar que esta proposición, yo pienso, luego soy, es la primera y más cierta que se presenta a quien conduce sus pensamientos por orden, no he negado, por ello que no fuera preciso conocer lo que fuera, el pensamiento, la certeza, la existencia, que para pensar fuera necesario ser, y otras verdades semejantes. Pero puesto que son nociones tan simples que por sí mismo no nos permiten tener conocimiento de cosa alguna que exista, no he estimado que deban ser enumeradas en este momento. O sea, fin de la cita. Vamos a ver. Yo pienso, luego soy. Es algo evidente que se nos da de forma inmediata. Es como saber que yo soy yo. Y esto lo dice en meditaciones metafísicas. ¿Cómo sé que yo soy yo? Pues yo lo sé. Así de simple. Y que si nosotros intentamos razonar sobre ello, a través de la lógica, como dice aquí Descartes, pues solamente contribuimos a arrojar oscuridad sobre ello. Esto está en el libro Los principios de la filosofía, de Descartes, en la primera parte. La razón, por la sola razón, entra en locura. Por esto los filósofos se angustian tanto, se deprimen y ven la vida tan gris, tan negra, tan triste. Porque aparte de la razón, tenemos más posibilidades. Y no hablo solamente no hablo del romanticismo, que como todo el mundo sabe, el romanticismo fue un movimiento que se dio cuenta de las tonterías de la razón, que entraba en locura y dijeron, vamos a ver, pero si esto es una aberración, si esto es una barbaridad, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? Y claro, los románticos cayeron en el tema del sentimiento. Pero es que el tema del sentimiento es un razonamiento sobre cuestiones instintivas del ser humano. Es decir, instintivamente yo me enamoro de una persona, los animales también se enamoran, o sea, tengo una fuerte inclinación afectiva hacia una pareja, y entonces los románticos empiezan a exaltar esto desde la razón, sin ellos darse cuenta, porque siempre el sentimiento viene después de la razón. O
sea que el romanticismo es una forma de razonar también, sin darse cuenta. Lo que pasa es que ellos ponen el acento en el sentimiento en vez de la razón, pero es lo mismo, es la razón la que te lleva al sentimiento. Y es la forma de razonar de estos señores. El sentimiento, las emociones, como que lo queráis llamar, siempre vienen fruto de nuestra forma de pensar. Entonces el romanticismo no ha servido para nada. Al revés, para hundir a la gente más. La gente se seguía suicidando y angustiando, ya sea los poetas, sus angustias, el amor. ¡Wow! Entonces, yo digo que, aparte de la razón, tenemos más cosas. Y no me refiero a romanticismo ni a sentimiento. Me refiero que de la misma forma que la razón es algo evidente para nosotros, tenemos la capacidad estética de apreciar lo bello. Tenemos la capacidad del orden, de ordenar las cosas. Pero el orden no solamente ordena las cosas, sino que nos lleva a las matemáticas. Entender el mundo con las matemáticas. Tenemos la capacidad de experimentar y de someter a prueba ciertas realidades que nos dan resultados y la naturaleza no habla a través de ellos. Tenemos el instinto, que es una capacidad de captar cosas de forma inmediata. O el silencio, la capacidad de abstraernos de todo para que nuestra mente se relaje y nuestro cuerpo se relaje. Tenemos la curiosidad y la imaginación. Tenemos el movimiento. Simplemente apreciar el movimiento. El movimiento es geometría. Y la geometría es la causa de la gravedad. Newton estaba equivocado. Esto hace 100 años Einstein lo formuló y lo demostró. Hace 100 años ya. Lo que pasa es que seguimos creyendo que la gravedad es una fuerza, ¿no? La gravedad no es una fuerza. La gravedad no es una fuerza que es que la Tierra tira de las cosas hacia ella, ¿no? La gravedad es una deformación del espacio-tiempo, es una cuestión geométrica la que produce la gravedad. O sea, si nosotros fuéramos capaces de entender el movimiento, porque la curvatura del espacio-tiempo se hace a través del movimiento, nosotros cuando estamos moviendo nos estamos deformando el espacio y el tiempo, una capacidad mínima. Pues si fuéramos capaces de prestar atención a eso nada más, o sea, seríamos... Bueno, si prestáramos solamente atención a esto nada más, nos volveríamos locos como no hemos vuelto locos con el tema de la razón. Pero lo que trato de decir es que tenemos un montón de capacidades aparte de la razón y que combinándolas todas de forma proporcionada podemos vivir bien. Todo esto de combinar las capacidades de la mente de forma proporcionada lo dejo aquí abajo en un libro que se llama Pro Uniplacer. Ya a que quiera que le pegue un vistazo por si le sirve. Bueno, pues nada. Que afortunadamente hay poca gente interesada en esta filosofía actual y que la razón, por la sola razón, entra en locura. Nada, os animo a que estéis cuerdos y que disfrutéis de la vida. Buenas tardes y buena suerte.